Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Sol mayor. Vamos a tomar también, en el caso del bajo, un acompañamiento donde por momentos tocaremos bajo fundamental y acorde al mismo tiempo, y por momentos tocaremos por separado bajo fundamental y acorde. ¿Sí? Este acompañamiento lo podemos alternar cuando se repiten los compases en el mismo tono, pero en esta oportunidad no habrá mucha oportunidad para hacer ese tipo de bajo alternado, ¿sí? Bien, empecemos primero con la mano derecha. La mano derecha en esta pequeña introducción hará Do y Mi, así, 4 veces, Si, La, Si, Re, Si, Sol. Vuelvo a repetir 4 veces los acordes de Do y Mi, y ahora haremos eso: Si, Sol, La, y el acorde de Sol mayor con Sol, Re, Si, que lo podemos hacer glissando, ¿sí? Así, deslizando por el teclado con el dedo pulgar, con la uña del dedo pulgar, ¿sí? De esa manera. Entonces la intro nos queda así. Seguramente me habrán visto por ahí usar otro dedo. También pueden utilizar otro dedo, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos a ver entonces un poquito lo que sucede acá en el acompañamiento. Haremos La menor tocando el bajo fundamental y el acorde, ¿sí? Así 2 veces. Después Re séptima, Sol mayor, Sol séptima, Do mayor, La séptima, una sola vez, Re séptima, Sol mayor, ¿sí? Y quedaremos en un Re séptima, que quedará un final abierto. Entonces nos queda de esta manera. No le puse el calderón en la partitura, pero pueden agregarlo, ¿sí? Para tomarse ahí un tiempito. Que también quede una introducción, una previa a la introducción muy, muy interesante, muy llamativa. Vamos a ver entonces cómo queda con las dos manos. Vamos a ver ahora entonces la primera parte, lo que sería la parte cantada. Mano derecha. Re, Si, Re, Si. Nuevamente el Si. La, Si, La. Sol, Si, Sol. Nuevamente el Sol. Fa, Si, Fa. Nuevamente el Fa. Mi. Sol. La. Sol. Si. 3 veces Sol. 2 veces La. Y Si, La. Vamos lentamente. Otra vez. Esta parte se repetirá tal cual. Hasta ahí. Y ahora para el final, o sea, para la segunda vez, haremos un cierre que no será abierto, será más cerrado, ¿sí? Terminaremos en la nota Sol, la nota
del acorde, de la tonalidad donde estamos trabajando. Haremos sol, sol, la, sol, ¿sí? En esta parte, el acompañamiento ya irá tocando un botón y otro en su primera parte, ¿sí? Haremos sol mayor, si séptima, mi menor, sol séptima, do mayor, sol mayor, la séptima, y acá pueden meter un acorde que yo lo meto de la séptima, y ahora sí tocaremos re séptima, bajo fundamental y acorde al mismo tiempo, y también utilicé este pasaje, re, mi, fa sostenido, y vuelvo a acompañar de la misma manera. Do, sol. La segunda vez tocaré en la séptima, ¿sí? Así, bajo fundamental y acorde, una vez, re séptima y sol, siempre sol mayor, ¿sí? Esta partecita también pueden conducir ahí el bajo haciendo un camino, empezando con sol, con bajo en sol, si séptima con bajo en fa sostenido, mi menor con bajo en mi, después sol séptima con bajo en re, do mayor con bajo en do, si con, perdón, sol mayor con bajo en si, la séptima con el bajo en la, y el re séptima como está, ¿sí? Pero se va formando un canto ahí en el bajo, sol, fa sostenido, mi, re, do, si, la, re, ¿sí? Que también lo pueden utilizar, ¿sí? Yo no lo utilicé. Pero lo pueden tener en cuenta si quieren hacer una canción un poco más completa, así que tenga ese camino en el bajo. Yo lo voy a hacer simple, el sol mayor con bajo en sol, si séptima con bajo en si, ¿sí? No me voy a complicar tanto en la explicación para que también lo entiendan las personas que están empezando a tocar el instrumento. Entonces, con las dos manos, sol mayor, si séptima, mi menor, sol séptima, do mayor, sol mayor, la séptima y re séptima. El pasaje del bajo, y acá de nuevo con el fa sostenido tocaré el re y vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir esta parte, ¿sí? Metí unas notitas de más por ahí. Acá empieza la segunda parte, ¿sí? La parte del estribillo, y vamos a empezar con la mano derecha. Haremos del re hasta el si, re, mi, fa sostenido, cruzo el pulgar, sol, la y si. Después, la, sol, do, y ahí hacemos si, sol, si, la, ¿sí? Todo esto es así. Después, como hicimos hoy,
si, re, si, la, si, la, sol, si, sol, lo vuelvo a tocar al sol, fa natural, si y fa natural, de nuevo el fa natural, mi sol, la sol, si y 3 veces la nota sol, y acá hacemos 2 veces la nota sol, la y termino con sol. ¿Sí? Si juntamos las 3 notas sol del compás anterior y las de este compás, nos da en total 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bueno, más o menos para que tengan en cuenta un poquito ahí en la melodía. Entonces, los bajos acá acompañan con la misma secuencia de tonos. Haremos el tono de sol mayor, si séptima, mi menor, sol séptima, do mayor, sol mayor, la séptima, re mayor. Y después repito lo mismo. Sol mayor, si séptima, mi menor, sol séptima, do, sol, la séptima, re séptima y sol. ¿Sí? Acompañará siempre haciendo bajo fundamental y acorde en cada tono, excepto en el final cuando llega la séptima, que ahí haremos la séptima, bajo fundamental y acorde, re séptima de la misma manera y lo mismo con el sol. Entonces, esta parte con las 2 manos queda así. Y de aquí podemos volver a repetir todo desde el inicio para que no nos quede tan corta la canción. Hasta aquí hemos llegado. Déjenos su opinión aquí abajo. Comuníquense con nosotros comentándonos qué les pareció esta canción, cuál podríamos hacer. También les dejo acá los medios de comunicación y redes sociales para que nos consulten si necesitan clases, si necesitan alguna partitura, para que nos saluden, nos conozcan y sigan nuestras actividades. Pueden también ayudarnos suscribiéndose a este canal y también haciéndose miembros ahí del canal para apoyar este tipo de contenidos que generamos para este hermoso instrumento que amamos y que es el acordeón. Muy agradecido a todos los que nos apoyan, en especial a los miembros del canal. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda práctica, una linda semana y abracen este instrumento con todas estas hermosas canciones. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.